Estamos en CGN Noticias, Radio y Televisión, en nuestro espacio Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. Programa grabado por el canal de televisión de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas. Tenemos como invitado especial al señor Juan Macaña, representante aquí en la provincia del Guayas del Partido Comunista Marxista-Leninista del Ecuador. Bienvenido, compañero Juan Macaña. Primeramente, sé que han estado de aniversario. ¿Cuántos años? En nombre del Comité Provincial del Guayas del Partido Comunista Marxista-Leninista del Ecuador, expreso nuestro saludo a quienes realizan este programa, así como también quienes participan de manera virtual. Para nosotros es un hecho importante que se brinden estos espacios para poder emitir la opinión de los comunistas de este país. Antes de dar paso a su pregunta, permítame reiterar nuestra satisfacción, nuestro orgullo como comunista marxista-leninista del Ecuador por el triunfo que están obteniendo los deportistas ecuatorianos en los Juegos de Tokio, Juegos Olímpicos. Estos triunfos demuestran las potencialidades que existen en los pueblos del Ecuador, las potencialidades que permiten rebasar una serie de dificultades, de problemas que se presentan en el camino, pero demuestra también la decisión de los ecuatorianos de salir al frente. Nosotros reiteramos este saludo. El 1 de agosto de 1964, en la parroquia Pascuales del Cantón Guayaquil, provincia del Guayas, se realizó el Congreso de Fundación del Partido Comunista Marxista-Leninista del Ecuador. O sea, este domingo último pasado se cumplieron 57 años de este acontecimiento que puede ser calificado como uno de los de mayor importancia para el movimiento obrero y popular aquí en el Ecuador. Podríamos decir de uno de los acontecimientos de mayor beneficio para las clases trabajadoras, porque el desarrollo del movimiento social y más que todo el análisis científico del desarrollo social ha puesto de manifiesto que las transformaciones revolucionarias son las que pueden a la humanidad ponerle en un nivel superior y que esos cambios revolucionarios los hacen las masas de manera unida, de manera organizada, de manera insurreccional, pero que esas masas para cumplir ese objetivo histórico necesitan de una organización que sepa educarlas, que sepa unirlas, que sepa organizarlas, que sepa llevarla al combate. Y ese, en el sistema capitalista, es el Partido Comunista. Por lo tanto, la existencia del Partido Comunista Marxista-Leninista del Ecuador en este país es la garantía para afirmar que los trabajadores triunfaremos mediante la revolución social, que los trabajadores históricamente uniremos nuestra fuerza, desarrollaremos nuestra acción en diferentes combates en el objetivo de conquistar el poder. Se ha demostrado palmariamente que el sistema capitalista es un sistema que fue creado por la burguesía, que fue organizado por la burguesía, que funciona a favor exclusivamente de la burguesía, que mientras haya capitalismo, los principales problemas de la humanidad, de la sociedad, de los trabajadores, no se van a resolver. Ahí vemos cómo la última crisis, inaugurada en el 2019, ha significado graves problemas, principalmente para la gente del pueblo. Problemas que fueron agudizados con la pandemia, en la que no tuvieron rubor alguno la burguesía, los oligarcas, para sacar ventaja hasta de los muertos. Nuevos ricos se posicionan en el mundo en los primeros lugares, en medio de todas estas calamidades que para los trabajadores de los pueblos ha significado mayor opresión, explotación, ha significado mayor desempleo y una serie de males. Por eso entonces es que la existencia del Partido Comunista Marxista-Leninista en el Ecuador es la garantía para que la lucha de los trabajadores no se quede a medio detalle, para que la lucha de los trabajadores no sea únicamente por las reivindicaciones inmediatas. Eso es necesario, es indispensable que las clases trabajadoras obtengamos victorias a corto plazo, pero lo principal está que en cada uno de estos combates nos unamos en el objetivo de conquistar el poder. Se ha demostrado históricamente
que el socialismo es una sociedad que puede resolver los problemas de la humanidad, que es una sociedad muy superior a la capitalista. Y esto se ha demostrado donde hubo socialismo, que es en Rusia y en Albania, no en otros países. Ahora, Juan, díganos, ¿cómo ve usted el desenvolvimiento de la huelga de hambre, que ya son 26 días, la de los maestros aquí en la ciudad de Guayaquil? Los comunistas afirmamos que la violencia la genera el Estado burgués. La genera desde el momento que de manera ilegal, de manera irracional, hasta inhumana, impide a la mayoría de la población el cumplimiento de muchos derechos. Esto es lo que ha sucedido ahora. Se aprobaron reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, reformas que son de beneficio directo para toda la comunidad educativa, para los jóvenes y niños estudiantes, para los padres de familia, para los profesores. Ese beneficio a favor del pueblo que fue aprobado en la Asamblea Nacional anterior y ratificado por la Asamblea actual de manera muy rara, muy sospechosa, aparece con cuestionamiento en la Corte Constitucional. Y ya el gobierno de Lasso, de entrada, de manera inmediata, a través de uno de sus voceros, dijo que no iba a cumplir con esta ley que ha sido aprobada en las diferentes instancias del Estado. No hay plata, no dice. En respuesta a esto es que los maestros han recorrido diferentes escenarios, diferentes caminos, y es la tosudez del gobierno, la necesidad del gobierno del banquero Guillermo Lasso, la que ha obligado entonces que para defender los derechos en el plano de la educación se llegue a esta medida de carácter extremo. Hoy están en juego la vida de decenas de profesores, de jóvenes, de padres de familia, y la responsabilidad exclusiva es del gobierno. Se ha dicho que se ha elevado el precio del barril de petróleo. En lo que fue presupuestado con respecto a lo que es ahora, hay una diferencia muy importante. Están diciendo de que van a recibir incluso ahora 1.000 millones por parte del Fondo Monetario Internacional en DEC, en Derecho Especial de Giro. Pero también hay en carpeta el pago de la deuda externa. Se habla que serían 1.300 millones de dólares que se destine este año para el pago de la deuda externa. Y a esto le debemos sumar que si cobrarían los impuestos de los grandes empresarios, son alrededor de 7.000 millones de dólares. O sea, plata hay. ¿Ya? Bien dice nuestro pueblo, cómo es la vaina que no hay plata para la educación, pero sí para la corrupción. O sea, siguen los actos de corrupción denunciándose y al momento no hay ninguna medida. Entonces, los recursos existen de parte del Estado para cumplir con jóvenes, con los niños, con los padres de familia, con los maestros. Repito, son reformas que van en beneficio directo de la comunidad educativa. Nuestro partido, el Partido Comunista Marxista Leninista del Ecuador, viene respaldando esta lucha y la viene respaldando de forma militantes. Hay militantes de nuestro partido que hoy están en la huelga de hambre en diferentes provincias del país y la seguiremos respaldando, porque la posición de los comunistas siempre ha sido del lado de los trabajadores, del lado del pueblo. Siempre hemos estado en la orilla diferente a la de los banqueros, a lo de los empresarios, en definitiva, a lo de la oligarquía, que son responsables y beneficiarios de la crisis que se la descarga contra el pueblo. Crisis de la que ellos se benefician, pero la factura le pasa a los trabajadores y a la gente del pueblo. Estamos en nuestro programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía, dialogando con el señor Juan Bajaña, vocero oficial del Partido Comunista Marxista Leninista del Ecuador, que a propósito cumplió pues 56 años, ¿no? Sí, 57 años de vigencia histórica, podemos señalar, en el Ecuador. El gobierno actual del señor Guillermo Lasso está delineando y ha emitido algunos decretos, por ejemplo, de vuelta al famoso CIAD y el arbitraje, ¿no?, de protección de las inversiones externas de extranjeros en el país, de inversión de las transnacionales. Ha señalado también, vía disposiciones presidenciales, la venta
de empresas públicas. ¿Cómo ve el Partido Comunista Marxista-Leninista del Ecuador esos lineamientos de política económica y externa del actual gobierno? Voy a hacer algunas puntualizaciones. Primero, el gobierno de Lasso nace de un fraude, nace de forma fraudulenta. No se puede confiar en un gobierno que tiene su signo, su característica. Lo que está demostrando de manera clara, evidente, el gobierno de Guillermo Lasso, que es un gobierno continuista de la política de la vieja derecha y de la derecha del siglo XXI. La dependencia del Ecuador hacia potencias imperialistas se la viene sellando con cada gobierno, se viene insistiendo en ella. Entonces, la participación del Ecuador en organismos como el CIADE no es otra cosa que rendirse ante las presiones de las potencias imperialistas, porque normalmente estos son tribunales dirigidos a favorecer a las multinacionales, a los capitales monopolistas. Hacia allá dirige este elemento. La política de privatización de las empresas públicas, que son las que le permiten al presupuesto general del Estado alimentarse de manera significativa, es una vieja aspiración. Esto no está ahora. No nos olvidemos del famoso 11 veces no, que fue en el gobierno de Sixto Durán, en la que los trabajadores reafirmamos nuestra oposición a ello. Le están buscando la manera como presentar esto. Entonces ya el término privatización como que no le sirve mucho, entonces hablan de concesiones, hablan de monetización, de una serie de términos que van dirigidos en ese sentido, en ese propósito. Lo que sí decimos los comunistas marxistas-leninistas del Ecuador es que el gobierno de Lasso tendrá que enfrentar la resistencia popular. Los trabajadores y los pueblos no hemos renunciado ni vamos a renunciar al cumplimiento de nuestros derechos y a la defensa de nuestra soberanía, a la defensa de los intereses nacionales. Históricamente somos los pueblos del Ecuador los que hemos defendido el Ecuador. Históricamente las oligarquías siempre han estado del lado de quienes se han querido aprovechar de nuestras riquezas. De una u otra manera, ese ha sido el comportamiento de ellos. Entonces, nosotros hemos señalado de que si quiere resolver los problemas, el Frente Popular, el Frente Unitario de Trabajadores, Unidad Popular, Pachacuti, la CONAIE, han hecho propuestas concretas para beneficio del Ecuador y de su gente. En la consecución de recursos ya me referí a algunos, pero también en la generación de fuentes de empleo, porque aquí se quiere aprovechar el tema del desempleo, es para reafirmar la explotación hacia los trabajadores. Querer establecer relaciones laborales sin derecho es una forma de precarización laboral que significa mayor empobrecimiento de los sectores trabajadores. A eso es que camina. Y es por ello correcto que se están estableciendo diferentes mecanismos. Los trabajadores y los pueblos en diferentes escenarios estamos asumiendo la actitud que históricamente nos ha dado resultado para enfrentar a las oligarquías. Los diálogos, la concertación, los llamados que ha hecho la derecha, muy pocos resultados nos han dejado a los trabajadores y los pueblos. El Frente Unitario de Trabajadores ha llamado a movilización para el próximo 11 de agosto de este año, a partir de las 16 horas, en las diferentes ciudades del país. La CONAI, la principal organización indígena también del Ecuador, pues ha hecho lo propio para movilizarse en torno a reclamaciones muy concretas, como la derogar el decreto de alza constante de los combustibles, revisar la política de los costos financieros, de los créditos. Estas movilizaciones son parte de un creciente reclamo y movilización social en el país. El gobierno dice que apenas tiene 70 días, que como que no ha heredado, no sabía de toda esta problemática y todas estas demandas acumuladas. ¿Cómo ven ustedes esta situación? La convocatoria que ha hecho el Frente Unitario de los Trabajadores es la respuesta que damos los sectores de trabajadores frente a las medidas que está tomando el gobierno. No cumple 100 días, pero ya está dejando de lado todas las ofertas electorales.
lo que ofreció en beneficio de diferentes sectores populares prácticamente han dejado de lado. O sea, se ha demostrado de que eso fue un engaño para obtener el voto. Él ofreció que iba a la restitución de maestros que habían sido despedidos en todo este tiempo del correísmo y del morenismo. Ofreció una mejor situación para la educación, ofreció el libre ingreso a las universidades, ofreció respetar los derechos laborales, pero esto no está cumpliendo. Se mantiene en lo principal la política de la derecha que se implantó hace largo rato, la elevación del precio de los combustibles. Y esta fue una decisión que la tomó el gobierno de Moreno en el 2019 y que no van a olvidar que fue respaldada por Guillermo Lasso. De forma expresa, Guillermo Lasso dijo que estaba de acuerdo con esas medidas que se tomaron en octubre del 2019 y que provocaron como respuesta el levantamiento indígena popular. Hoy ha dicho que no va a derogar esas medidas. Ha dicho también que va a adoptar otras decisiones en diferentes planes, pero son a favor de la banca, son a favor de los grandes empresarios. Entonces, en política arancelaria está dirigida principalmente a favorecer a esos sectores. Entonces, frente a esto, la respuesta unitaria, la respuesta de acción que ha planteado el FUD, que plantea la CONAIE, que plantean diferentes organizaciones, tiene una lógica. No hay otro camino por el que no podamos dejarnos escuchar, sino que el de la acción. Nuestro partido, de forma militante, estará presente participando en esta jornada del 11 de agosto, que coincide con la conmemoración de un año más del asesinato de nuestra camarada Rosita Paredes Junco. Invitamos también a las 10 de la mañana, en la puerta número 10, estaremos también congregándonos para rendir un homenaje a ella. En homenaje a la camarada Rosita Paredes, también va nuestra participación en esta jornada del día 11 de agosto. ¿También no consideran ustedes que esto está en un camino a haber un estallido social, como está pasando ya en Colombia? Vean la historia de las luchas populares en el Ecuador se caracteriza porque de manera rápida se van desarrollando una serie de acontecimientos que van unificando fuerzas, que van desarrollando escenarios y que desembocan en grandes alzamientos populares. Los levantamientos populares han sido la respuesta de los pueblos a la política de opresión, de explotación de los gobiernos de la derecha. En otros tiempos fueron las huelgas generales, que caracterizaron también la acción del movimiento obrero y popular. En América Latina se da un momento de ascenso de la lucha. Los países en los que han respondido con la acción son varios, y está a la vista de que ha sido el único camino por el cual se ha hecho retroceder medidas que han tomado el gobierno de la derecha. Esto pasó en Colombia. La reforma tributaria que la quiso imponer a como dé lugar, tuvieron que dejarla de lado. En Chile, hoy se está discutiendo, compañeros, una constitución diferente en la que deben recogerse importantes derechos populares. En Brasil, la consigna de fuera Bolsonaro va amplificándose, va tomando mayor fuerza. En Perú, desde las calles, lograron obtener una victoria muy importante con Pedro Castillo, que significa la expresión del voto por algo nuevo, por algo diferente. Aspira el pueblo de Perú a un cambio. Han ubicado en la candidatura de Castillo esta opción, porque la de Keiko Fujimori, indudablemente que era claramente evidenciada como el pasado, como el atraso de ese país. ¿Cómo ve usted el problema de la posible privatización del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Le decía anteriormente que la política de privatización es de vieja data en la burguesía. Ellos han utilizado el seguro social ya no como caja chica, sino porque han metido la mano para sacar por miles de millones. Se calcula que la deuda del Estado, del gobierno particularmente, está en los 20.000 millones de dólares y que la deuda de los empresarios está cerca de los 1.500 millones de dólares. O sea, el seguro social, si presenta problemas económicos, es por el comportamiento que tienen gobierno y empresarios. Y no nos olvidemos que periódicamente a los empresarios le han venido perdonando la deuda, bajo el término de remisión.
O sea, eso es lo que debe ahora, una vez que le han perdonado ya en otros tiempos algunos tramos. El interés de ellos es de poner en manos privadas un gran recurso. Se dice que el IES es una de las instituciones que obtiene más recursos en el sector financiero. Eso es lo que... ¿Pero qué es lo que quieren hacer? Quieren hacer lo fracasado de Chile. Es evidente que las famosas AFP no fueron otra cosa que una estafa a los trabajadores, que también han sido repudiadas en el Perú, que van por el mismo camino. Nosotros insistimos y respaldamos las posiciones de diferentes gremios y organizaciones en defensa de la seguridad social, que el IES tiene que ser dirigido y administrado por los trabajadores, por sus verdaderos dueños. Nadie le va a manejar mejor el negocio que el propio dueño. Se le ha entregado la administración, el manejo, justamente a los morosos, a los que sacan ventaja, a los que peñican la plata del Seguro Social. Entonces, el Seguro Social tiene diferentes opciones, posibilidades, oportunidades, no solamente para existir, sino para mejorar los servicios que brindan, en calidad y en cantidad. Tiene unas grandes potencialidades el IES para ser una institución que cobije de manera plena en todo el plano de la seguridad social a millones de personas. Entonces, la mala administración de esta gente, que no es casual, que no es una cosa de inocente, que en confabulación con gobiernos y grandes empresarios han creado esta serie de dificultades. Nuestro partido respalda, repito, a los diferentes sectores que de diferentes maneras se han levantado en defensa de la seguridad social. Hemos respaldado en su momento los congresos de afiliados, pensionados, pensionistas y jubilados que se han realizado aquí en el Ecuador. Seguiremos en ese camino. Y como para terminar, como estamos conversando con el señor Juan Bajaña, vocero oficial del Partido Comunista del Ecuador, marxista-leninista del Ecuador, perdón. Usted hizo un análisis del escenario latinoamericano hace un momento en su exposición, pero hay otro aspecto que se viene señalando también por el sector indudablemente vinculado al sector empresarial, de las grandes élites económicas, por llamarle de alguna manera, a los privilegiados de nuestras sociedades en Latinoamérica, que colateralmente lanzan un discurso contra el socialismo y el comunismo, que son los que traen miseria, que traen desocupación, hambre a la región. ¿Cómo contraponer desde el Partido Comunista Marxista-Leninista esa posición, ese gran discurso entre ideológico y político? Mire, la campaña anticomunista es de siempre la burguesía. Es evidente que la burguesía no puede resolver los problemas materiales de la población. El problema del desempleo, el problema de la drogadicción, el problema de la desnutrición infantil, una serie de males, la burguesía no puede resolver, no va a resolver. Entonces, frente a eso, ¿qué es lo que hace? Confundir en la mentalidad de la gente. Entonces, ¿qué busca implantar la idea de que bien o mal el capitalismo ahí está? Entonces, la campaña que está dirigida de parte de la burguesía es impedir que los trabajadores, los pueblos, tengan una perspectiva diferente en la solución de sus problemas. ¿Cuál es la posibilidad cierta de resolver los problemas? Es un cambio, pero un cambio en la sociedad. Y ese cambio en la sociedad históricamente se ha demostrado que es el socialismo, que no todos los países han llegado. Hay hechos importantes sucedidos en el mundo, particularmente en Cuba. En Cuba se produjo una revolución popular. Hubo un acontecimiento en donde sectores populares alcanzaron una situación diferente de poder y han alcanzado conquistas democráticas indiscutibles. ¿Quién va a discutir que en el plano de la salud hay grandes potencialidades en ese país? ¿Quién puede discutir que en el plano de la educación hay niveles muy superiores a muchos países de América Latina? ¿Quién va a discutir en el deporte los grandes éxitos que tienen allí? Es un país que ha obtenido hechos importantes al margen de los intereses de Estados Unidos, sin someterse a los designios de Estados Unidos. Y para eso viene el bloqueo. Entonces, el bloqueo es una acción hasta inhumana, criminal de los Estados Unidos, que pone en riesgo situaciones que se presentan. Esto es la pandemia.
Es una situación grave, complicada, en la que a este país se lo ha querido ahogar, en la que no pueda, incluso se lo ha puesto fuera del programa de vacunas. Son ellos los que están resolviendo el problema con sus vacunas, con su situación. Por eso nuestro partido considera de que estas acciones, que en primer lugar son alcahueteadas por la prensa, que no son de la magnitud que quieren hacer aparecer, no son otra cosa que nuevos ataques al pensamiento democrático de izquierda, a impedir que los pueblos tengan una visión más clara sobre el objetivo final de su lucha. Lo dejamos con las palabras finales, agradeciendo su presencia en nuestro espacio frente a frente, un diálogo con la ciudadanía. Reitero el agradecimiento a ustedes y reafirmo el compromiso que se inició el 1 de agosto de 1964. Nuestro partido asumió el compromiso de ser el jefe político revolucionario de la clase obrera y de los pueblos del Ecuador. En ese camino hemos transitado, seguimos transitando y transitaremos. Rendimos siempre nuestro homenaje a nuestros camaradas que dieron su vida en el plano de defender los ideales revolucionarios. Rosita Paredes, Jaime Hurtado, Milton Reyes, Jorge Tinoco y otros tantos. A ellos nuestra consecuencia, a ellos nuestro homenaje permanente, impulsando en nuevos niveles la lucha revolucionaria de los trabajadores y los pueblos en el Ecuador. Estamos en nuestro programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. Mira, Richard, primero fue el paro, la huelga de hambre de los maestros. Y ahora vemos que existe la huelga de hambre de los jubilados de CENEL, porque no se les paga. Yo creo que eso va a ser una cadena que va a ir avanzando poco a poco, porque también hay jubilados de la Universidad de Guayaquil que tampoco se les ha pagado su valor del año 2008. En realidad es un problema ya recurrente en el país, la falta de que el Estado y los gobiernos de turno, antes de este señor prófugo en Bélgica, luego de Moreno, ahora de Lasso, porque no es justificable en este periodo actual presidencial de Lasso que diga que tiene 70 días de gobierno y por lo tanto no puede todavía resolver esos problemas, porque los problemas vienen del ciudadano y tenía una propuesta de gobierno, pues parte de esa debería ser atender esas reclamaciones que son demandas acumuladas de amplios sectores sociales. Ahí están jubilados de la salud, de la universidad, ¿no? Está la problemática del IEP, está la problemática del alza constante del precio de los combustibles, la problemática de la minería con grandes afectaciones al medio ambiente, en definitiva la corrupción campante en el país y la violencia en las cárceles, la violencia también del sicariato en las ciudades, que está producto de toda esta descomposición institucional que tiene el país. Y en esas condiciones que han venido desde antes el señor asume, entonces debería haber tenido ya medidas mucho más concretas para atender este conjunto de demandas acumuladas que hay en el Ecuador. Mira que ayer a los vendedores ambulantes hubo un operativo que parece que estaban siguiendo a delincuentes y eran simples vendedores ambulantes que estaban en los alrededores de la bahía. En realidad uno no deja de admirarse del tipo de medidas que a veces el gobierno como Estado, a veces los gobiernos regionales, en este caso la municipalidad, ¿no? Realizan contra el sector informal de la economía, los trabajadores informales, los vendedores en la bahía de Guayaquil y en otros sectores. El despliegue de ese operativo pues
con casi como que si fuesen a volver a las cárceles, ¿no? Realmente es inaudito e injustificable, porque 7 de cada ecuatoriano y ecuatoriana está en la desocupación abierta o en situación de precariedad laboral. Y eso lo dicen las mismas estadísticas del Instituto de Estadística y Censo del país, nadie lo inventa, ¿no? Los jóvenes, casi el 35% de los jóvenes entre 18 y 35 No tienen trabajo. no tienen trabajo. Y entonces, pretender que se va a resolver el problema de los trabajadores informales en el sector de la Bahía de Guayaquil con medidas represivas y coercitivas como ese en modo alguno. Hay que generar oportunidades, espacios donde ellos puedan realizar su actividad, que por otro lado, de alguna manera es lícita, porque se está evitando que esa gran masa poblacional de jóvenes particularmente, pues caiga en la desesperación y la delincuencia. Es lo más probable. Entonces, medidas como esa no pueden ser. Por otro lado, se arguye que hay muchos venezolanas también en esa situación, que son los que ocupan puestos de trabajo, los espacios públicos en el sector de la bahía. Oiga, aquí hay que recordar que el Ecuador es suscriptor de varios convenios internacionales de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, en relación a la protección de los trabajadores migrantes y de su familia. Y el Ecuador precisamente es suscriptor, como he señalado eso. Por lo tanto, hay que emprender un proceso de regularización de esa población venezolana en todas las ciudades del país, que como dicen los datos, alcanza un poco más de 400.000. ¿no? Están abandonados, están en las calles. A su suerte usted ve la mendicidad de madres con niños, niñas pequeños, adolescentes, pues en las diversas calles, particularmente de Guayaquil, de Machala, de Quito, pidiendo limón. Y no vemos una política, en el caso del gobierno seccional, de la municipalidad, pues una mínima política de asistencia humanitaria a esa población, que es posible darla, porque hay vía convenio con ANUR, la Organización de Refugiados de las Naciones Unidas. En definitiva, es un descuido total, una posibilidad de que varios centros municipales que están abandonados puedan servir de alojamiento de esa población, pero en modo alguno, nada. ¿No? Entonces realmente nos parece que, como comentábamos anteriormente, estos señores y señoras que llegan al poder, a los cargos públicos, ellos se creen benefactores, ¿no? Sí, pero filántropos de la comunidad. Entonces por eso, claro, un kit de alimentos para la vacunación y genera aglomeraciones en los por la cuestión de la vacuna, ¿no? Entonces, por medio de los discursos de inaugurar cada centro de vacunación como una gran cosa, cuando no es filantropía. Pues. No. Y ahí te acuerdas, Richard, a la salud pública. ¿Te acuerdas cuando el señor Guillermo Lasso habló de campaña que iba a integrar a los maestros, que iba a solucionar todos los problemas del seguro? Todo esto fue un boom, pero solamente para engañar al pueblo ecuatoriano para que le dé el voto, nada más. Yo creo que el gobierno debe pensar que, como ya señaló el entrevistado de hoy en nuestro programa, el amigo y compañero de siempre también, Juan Bajaña, portero del Partido Comunista Marxista del Ecuador, este es un gobierno que emergió teñido, bañado de la sombra del fraude electoral. Por otro lado, tenemos una asamblea legislativa totalmente fragmentada, donde, como se dice, las mayorías móviles van a predominar los intereses particulares de los famosos independientes de siempre en la legislatura. Pueden significar que este gobierno vaya de tumbo en tumbo, ¿verdad? Y en vez de consolidarse, de tener un amplio espacio y de construir, como algunos señalan ya, por lo menos acuerdos mínimos con todos los sectores sociales, particularmente los sectores más vulnerables, los trabajadores, los campesinos, que también, los productores agropecuarios, que también han hecho su movilización el día pasado, pero con el sector de los desocupados, que requieren urgente atención. Digo yo, la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, ha señalado que es importante inyectar dinero
a la economía del país, a los sectores vulnerables. La CEPAL, por ejemplo, dice producto de la pandemia que ha exacerbado la situación de desempleo, hay que establecer una compensación mínimo de $147 a la población en situación de vulnerabilidad, es decir, de desempleo, ¿no?, de precariedad laboral. Hay que fortalecer el sistema de protección social, con eso quiere decir también los sistemas de seguridad social. Porque estamos en una situación de precariedad de vida, por lo tanto el gobierno tiene esos desafíos, no nos diga que no lo conocía, que el tiempo no lo alcanza. Entonces tiene que tener una visión mucho más clara respecto de qué hacer, ¿no?, con todas estas demandas acumuladas de los sectores sociales del país. Mira, no se olvide que en un artículo que salió el día pasado, Javier Lazo le dice y puntualiza las cosas en contra de su propio hermano. Imagínate. Bueno, yo creo que estos señalamientos, que indudablemente son políticos, tienen que ser considerados en el marco de lo que de alguna manera hemos señalado antes. El gobierno tiene un gran reto: o se consolida como tal, como ente gobernante, consolida el Estado como tal, porque hasta lo de la cárcel, las muertes consecutivas que ha habido, es parte de sus problemas, y tiene que tener una política, tener una visión de Estado que implique resolver los grandes problemas de los diversos sectores sociales en el país. Repito y enfatizo, están en precariedad de vida y todas las condiciones están para próximos estallidos y movilizaciones sociales, ¿no? Porque simplemente el hambre no puede seguir esperando, la explotación laboral no puede seguir persistiendo como norma de la economía del país. Hemos llegado a la parte final y estaremos en nuestro espacio frente a frente el próximo jueves, ya que el día lunes 9 es día feriado. Espero que tengan un bonito fin de semana y adelante. Gracias.